El director ejecutivo de IARSE, que es el Instituto Argentino de Responsabilidad Social, Alejandro Roca, está en este momento en comunicación con nosotros. Alejandro, pero muy buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, a ver, y yo hablando con Paulina días pasados, digo, todo esto que está relacionado y está referido, una maravillosa nota que apareció en el diario El Cronista hace un par de días, con el título Producción de basura, ¿cuál es la realidad en Argentina y qué se podría hacer? Traslado el título y te escucho, Ale. Bueno, mira, o sea, el tema basura realmente es un tema que diría de alta criticidad, o sea que es crítico abordarlo, pero que no se percibe de alguna manera que esté con presencia en la agenda del sector público con toda la intensidad que el tema merita. Lo dejamos pasar años y meses con un tema que se va acrecentando, pero que no se avisora una solución de fondo, ¿no? La misma nota que coincido, también una muy buena nota que hizo Cronista, consultando varias fuentes, realmente brinda un panorama de lo que es el problema de la basura para las sociedades modernas en general, en los países en vía de desarrollo. Realmente, bueno, obviamente que no solo que es un tema que por el momento no le encuentra solución, sino que estiman que se va a triplicar la cantidad de basura que producimos. O sea que realmente esto un poquito de acuerdo un poco al conglomerado urbano de la Argentina que hablemos, es qué nivel de abordaje se tiene realmente sobre el problema o el tema de la basura, ¿no? Vos sabés, Ale, que yo revisando lo que era cada uno de los diagramas de lo que vos hacías referencia recién, por ejemplo, cuando hay un desglose sobre lo que son los departamentos que cuentan con el sistema de separación de los mismos residuos, uno va viendo lo que es el porcentaje, y en el caso de la Patagonia, específicamente Neuquén, es la que tiene el porcentaje más bajo y el más alto lo tiene Chubut con un 40%. Pero al recorrer nos encontramos con otras provincias como Catamarca con apenas un 6%, Tucumán un 6%, Formosa 0%. Es una locura eso, o sea, estamos en el medio de no sé, de un basural directamente, o sea, el modelo en la Argentina hasta ahora, y digo, seguimos procesando la basura como hace muchísimos años atrás, cuando no se tenía conciencia. Es decir, el modelo hoy de la basura en la Argentina son basurales a cielo abierto. Sí. Eso es obviamente inviable. Hay una parte en la nota donde yo menciono cómo están trabajando los otros países del mundo, ¿no? Es decir, con sistemas de recolección diferenciada, con campañas de concientización de los individuos, con multas inclusive a los ciudadanos que no se separen diferenciados en origen. Ahí nos contaba una colaboradora de IARSE que se ha ido a vivir en Italia con su familia, que les aplican multas en Italia a quienes no se separan diferenciados en origen. O sea, el mundo está viendo de qué manera transformar la basura o algunos elementos de la basura, sea orgánicos, sea los plásticos, lo que fueren, recursos, para volver a ser utilizado como materia prima de procesos productivos y para obviamente mitigar el impacto sobre el ambiente que tiene la actividad humana. Y en la Argentina esto parece solamente circunscrito a determinados conglomerados urbanos. Bueno, obviamente Capital Federal te diría que tiene algún nivel de adelanto en relación a otras jurisdicciones de la Argentina, pero estos números que reflejan la nota, bueno, obviamente muestran niveles de atraso que son insostenibles. O sea, de hecho, el tema obviamente que amerita ser abordado de manera integral por el Ministerio de Ambiente, otrora Secretaría y ahora de venir el Ministerio de Ambiente, ¿no es cierto? Pero la verdad que tenemos que cambiar la mentalidad en la Argentina en relación a este tema, y ahí también obviamente que hay una autocrítica a nivel de la conciencia ciudadana, ¿no? A nivel de educación ciudadana en relación al tema. Uno a veces yo lo decía, ¿no? Es decir, yo en mi casa clasifico en origen los plásticos y clasifico los vidrios, los cartones, papel, etcétera, pero después no dispongo de un sistema de recolección diferenciada que cruce por la zona de mi ciudad donde está mi casa. O sea que en la práctica eso termina lamentablemente en un basural junto con el resto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y también obviamente hay variables económicas que hacen a la subsistencia de todo un sistema económico por detrás del fenómeno de la basura,
que también en cuanto varía un poco el precio del petróleo y deja de ser rentable acopiar plástico, estos recolectores urbanos que están obviamente muchas veces en condiciones cercanas a la marginalidad, dejan de levantar el plástico, ¿no? Y prefieren hacerlo por una cuestión económica o de valor de mercado, prefieren, no sé, llevarse cartón y papel, más kilo de cartón y más kilo de papel, pero no se llevan los plásticos, ¿cierto? Entonces hay muchas variables para analizar, obviamente entidades especializadas, pero bueno, es un tema crítico que hay que afrontarlo. Ahora, vos fíjate, Ale, que estás haciendo la mención justamente de la diferenciación entre lo que es el plástico con el papel y el cartón. De alguna manera, el papel y el cartón es degradable, entonces terminaría significando por ahí no tanto daño. Ahora, el plástico no es degradable, con lo cual la necesidad de que esto sea reciclado es realmente impresionante. Exactamente. La pregunta tiene más alta criticidad el plástico. Totalmente. Se puede obviamente chipear y volver a transformar o incluir en otros procesos productivos los chips de plástico, pero es un material que no se biodegrada naturalmente en muchísimo tiempo, ¿no? Ahora, uno pregunta, más allá de lo que puede ser la misma voluntad política, hay que hacer una campaña de concientización. Yo estaba viendo cuáles son los resultados dentro de lo que es el promedio nacional sobre los departamentos que cuentan con sistemas de reciclado. Estamos hablando en el plano nacional un 37% nada más. Esto nos habla que estamos por debajo de la mitad específicamente. Es una cosa que la tenemos, a ver, para poder generar conciencia en la sociedad le tenemos que dar los medios y las condiciones como para que esto se pueda llevar adelante, además de ir educando a la población de cómo manejarlo. Ahora, lo que vos mencionabas recién, si yo separo los vidrios, los plásticos, los cartones en casa, con lo que son los productos orgánicos y demás, tengo que tener básicamente un estamento donde poder llevarlo, o al menos que lo pasen a recoger. Claro, tiene que haber un sistema de infraestructura por detrás, que ese ciudadano que ya está concientizado, que separa, que disponga de una infraestructura que permite que esos materiales que él separa en origen después sean procesados y reciclados, ¿sí? Si partimos de la premisa que el segundo conglomerado urbano del país, como es Córdoba, solo tiene recolección diferenciada en la mitad de su ciudad, o sea, eso te da a la luz lo que es el problema. O sea, trasladarlo a municipios más pequeños, salvo excepción y salvo provincias que la verdad que de alguna manera, o ciudades que han trabajado bien el tema, es grave el tema en el sentido que, bueno, la segunda ciudad del país, que es Córdoba, no tiene un sistema completo de recolección diferenciada, ¿no es cierto? Bueno, eso te da a la luz, pone en evidencia lo que es un tema que no está en la agenda de la política pública y que obviamente, bueno, ante un territorio tan extenso como es el de la Argentina y ante la posibilidad de tener basurero de cielo abierto, todavía no está en un nivel crítico de tratamiento, pero que debe ser abordado de manera integral con políticas públicas nacionales y luego provinciales y hasta municipales, ¿no? Que tiene que haber una política pública que aborde el tema. Ahora, cuando uno... No va a haber avances. Ahora, discúlpame, pero cuando uno está hablando de la cantidad de basura, las ciudades, o por lo menos los centros poblados, terminan generando toneladas de basura, porque estamos hablando de una capacidad realmente impresionante, de miles de kilos de basura. Días pasados estaba viendo también lo que vos mencionabas recién, lo que son los basurales a cielo abierto, con un reclamo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, te digo, la misma gente del lugar haciendo un reclamo. A ver, las autoridades municipales decían que en realidad lo estaban realizando y los vecinos los contraponían, decían que eso no era cierto, que simplemente lo hacían cuando aparecían las cámaras de televisión como para poder tener la foto del diario y nada más. Entonces, ¿cómo hacemos para empezar a generar algún tipo de conciencia al respecto? Hablamos con las autoridades, les pedimos, los invocamos. ¿Qué se puede hacer, Ale? Mira, el tema de la producción de las toneladas de basura que producimos, obviamente que la forma de reducir esos márgenes es encontrar, obviamente, fomentar la conciencia ciudadana en torno a las posibilidades de reciclado. O sea, si no hay una infraestructura, insisto, que permite el reciclado, es muy difícil ponerse una meta de reducción de las toneladas de basura que generamos, porque la única forma de reducirlo sería procesando el residuo que se produce, pero transformándolo de vuelta en un activo que no llegue
a ser una tonelada que esté arrojada en un basurero a cielo abierto. ¿Me explico? Sí. O sea que la primera gran recomendación sería fomentar una política pública, insisto, nacional y de las jurisdicciones provinciales en relación al tema basura, que haya una inversión real en infraestructura de procesamiento y luego recién seguiría apostando obviamente una conciencia ciudadana de que ahí es donde también tiene que entrar el ciudadano final y el consumidor final en su propia conciencia de su impacto y de separar y procesar en origen, ¿sí? Y para que eso después sea procesado en una planta pertinente. Pero si no hay infraestructura es imposible ponerse una meta de reducción de las toneladas de basura que producimos cuando no hay dónde transformar ese residuo, que obviamente también hay algunas empresas que están abordando algunas medidas, por ejemplo, para eliminar algunos componentes de packaging que son innecesarios. Sí. Hay algunos pequeños atisbos de empezar, pero no va a tener un impacto real sobre las toneladas de basura que producimos si no hay realmente una infraestructura de procesamiento que se perfeccione en ese sentido. Bueno, vos sabés que en épocas anteriores, meses pasados, yo he hecho algunas entrevistas sobre lo que es la posibilidad de la utilización de la basura orgánica y cómo a través de determinados tratamientos, ojo, estoy hablando de pequeñísimas empresas o emprendimientos en la zona de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque esa basura es una carga energética. Entonces, al hacer un tratamiento que, ojo, lo hacen con las condiciones y las características mínimas, pero eso permite también generar una fuente energética. Entonces, también estaríamos haciendo lo que es una economía circular, ¿no? Como para que esto pudiera volver a retroalimentar lo que es una característica. O sea, es una basura, es un desecho, lo convierto en energía, eso al mismo tiempo termina generando lo que es una oportunidad económica. No, exactamente. O sea, el procesamiento de la basura orgánica a nivel domiciliario, por así llamarlo, es una cuestión más sencilla de resolver. Es decir, disponiendo de algún mínimo espacio se puede procesar basura orgánica y transformarla en abono o compostarla para darle después un uso económico. O, bueno, se podría armarse todo un circuito en relación a ese tema. Es diferente el tema, obviamente, papel, cartón, plástico y vidrio, porque requieren otro sistema de procesamiento, pero la basura orgánica puntualmente creo que trabajando asociativamente y creando una red de ciudadanos que obviamente que composten su basura y que de alguna manera encuentren un canal o de uso personal o de comercialización de ese compost que se genera a partir de la basura orgánica, sería pensable a lo mejor una red de compostadores, por así llamarlo, con una entidad que compre y le dé una utilidad económica, ¿no? Y vos sabés que también, al mismo tiempo, bueno, esto también lo comento porque uno empieza a hurgar todo lo que son las alternativas. Hay una empresa en la provincia de La Rioja que trabaja en conjunto con quienes son los fabricantes de los envases de Tetra, o sea, estamos hablando de las cajas de líquido. Ellos hacen con el reciclado de los tetras y la compactación, muebles para jardines de infantes. Exactamente. Ahora, vos fijate de qué manera una basura, un envase de Tetra que uno lo puede desechar, termina siendo una posibilidad de, en este caso particular, una fábrica que, entre otras cosas, me enteré, habían terminado exportando justamente los muebles para el mantenimiento de jardines de infantes a Perú. Yo no sabía que existía, o sea, son esas cosas que uno empieza a escarbar y decís, ¿cómo no hay una autoridad que se dé cuenta como para poder implementar una cosa así? Nosotros tenemos un caso también de una empresa miembro que está ubicada en Paraná, que justamente lo que hace es procesar plástico, triturarlo y compactarlo para producir desde juegos infantiles para jardines de infantes o para colocar plazas de juego en los jardines de alguna compañía, o bueno, también producen las pérgolas que después están en los patios de Cataratas del Iguazú, por ejemplo, y que está proveyéndole muebles inmobiliarios, hacen bancos de plazas, hacen listones para hacer un deck que en vez de madera sea, por ejemplo, de plástico, un plástico duro que obviamente no le impacta la lluvia, no se despinta, no hay que barnizarlo, o sea, tiene múltiples ventajas. El tema, te diría que es una cuestión de escala, o sea, es decir, hay obviamente que a ellos les cuesta después escalar la producción en la medida que la materia prima sea costoso acopiarla, ¿no es cierto? En este caso el plástico.
Ellos hicieron convenios con escuelas, por ejemplo, ahí en la ciudad de Paraná, muchos convenios con el municipio y con escuelas para tener obviamente más materia prima de plástico que les permita producir más muebles. Y bueno, y son una pequeña pyme, ¿no? De 10 empleados, te diría, pero es un proyecto realmente muy interesante como para tenerlo en cuenta de una organización que transforma un pasivo ambiental en un activo que tiene no solo valor económico, sino también valor social y valor ambiental. Esa es un poquito la mirada que brinda la sustentabilidad a estos temas. Bueno, vos sabés que dentro de lo que son los planteos, yo días pasados estuve aquí en la radio compartiendo con nosotros lo que es el espacio de diálogo. Cristian Deus, del Banco de la Nación Argentina. Sí, lo conozco, Cristian. Sé que vos estuviste reunido con el presidente porque también allí hemos estado llevando adelante, o sea que tiene una visión, Javier González Fraga, muy pero muy particular sobre lo que es el tema de la resolución de las situaciones y el aprovechamiento, y esto que estábamos mencionando recién contigo, ¿no? Lo que es la economía circular específicamente. Digo, exactamente. Al tener una entidad como el Banco de la Nación Argentina, donde haya una posibilidad, sería bueno poder implementar algo a través de lo que es, porque sé que hay créditos que permiten justamente una alternativa y las posibilidades de financiamiento aceptable para aquellos que son los emprendedores, porque también está Empretec en el Banco de la Nación, donde se les da cabida. Me parece que no es que yo le esté haciendo prensa al Banco Nación, pero me parece que además está presente en todo el país, entonces llevaría y sería un puntal en ese sentido, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, obviamente el Banco Nación tiene, como bien decís, una capilaridad de presencia nacional que pocos otros bancos la tienen, ¿no? Es decir, en la Argentina, que es un banco que tiene más extendidas sucursales en el territorio nacional, cubriendo los rincones más recónditos de la Argentina, y en ese sentido, bueno, como bien decía su presidente, Javier González Fraga, la verdad que nosotros tuvimos la oportunidad de compartir una charla en conjunto con él, y tiene una mirada sumamente interesante acerca de cuál tiene que ser el accionar del banco en relación al tema de responsabilidad social y sustentabilidad, con instauración de líneas crediticias que obviamente indaguen acerca del impacto ambiental o social, o sea, además del económico, indaguen acerca del impacto socioambiental de los créditos que otorguen, por ejemplo, otorgamiento de créditos a tasas diferenciales a emprendimientos que tengan o que creen un valor social o ambiental añadido. Es decir, muy interesante la mirada realmente de, como llamamos nosotros en los ámbitos específicos, de la materialidad, es decir, ¿qué tiene que hacer una entidad financiera en relación a estos temas? Bueno, es decir, es justamente no solo evaluar y mitigar sus propios impactos y potenciarlos positivos, sino también analizarlo en lo que hace como actividad core, ¿no? Es decir, el otorgamiento de crédito, bueno, qué tipo de crédito a quién le estoy dando y qué tipo de cosas estoy apoyando o dejo de apoyar a partir de una mirada de la sustentabilidad. Y además eso también nos permite, Ale, de la mano de entre todos, dar un pasito más hacia adelante, ¿no? Poder avanzar sobre lo que son una serie de alternativas y de posibilidades. Y bueno, ustedes llevan ya desde hace muchos años el estandarte de todo lo que está relacionado con la responsabilidad social, no solamente la empresarial, sino lo que es la misma responsabilidad social en un amplio espectro, ¿no? Sí, de cualquier tipo de organización, ¿no? Claro. Es importante que sea una distinción, que responsabilidad social no es solo algún tema que les atañe a las empresas, sino a cualquier tipo de forma de organización. Tienen algo que hacer y que decir y que gestionar en relación a estos temas. Bueno, Ale, yo te agradezco muchísimo que hayamos podido mantener este diálogo, esta comunicación, como sabés y como siempre a plena disposición para todo lo que se pueda hacer y contribuir un poquito más a una toma de conciencia de lo que es la responsabilidad social, ¿eh? Seguro, y bueno, obviamente agradecer este tipo de espacios donde uno puede explayarse sobre estos asuntos que entendemos obviamente tienen necesariamente que ahondar la toma de conciencia de la población y generar mucho más conciencia ciudadana acerca de estos temas para que cada uno realmente pueda asumir su propia cuota de responsabilidad social sobre el conjunto, ¿sí? Así que desde ya muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias a vos, Alejandro, hasta luego. Vale, hasta luego, gracias. Bueno, así era como manteníamos nuestro diálogo, la comunicación, justamente con el licenciado Alejandro Roca, que es el director ejecutivo de IARSE, el Instituto Argentino de Responsabilidad Social, desde la provincia de Córdoba. Y ahí tenían ustedes, ¿no?, el planteo que hacíamos sobre
cuál es la situación con el tema de la basura específicamente. Arrancamos por eso y terminamos hablando de cuáles pueden llegar a ser las alternativas, en este caso a través de lo que son la toma de decisiones por parte de las autoridades y también la participación, en este caso a través de entidades financieras como el Banco de la Nación Argentina. Agustín, ¿qué tenés de música linda ahí para que compartamos? A ver. You can
La RZ es mucho más que una radio. La RZ es un complejo mecanismo tecnológico diseñado para satisfacer tus necesidades informativas. Pero además de todo eso, la RZ es simple como vos. www.larz.com.ar. Bien, yo les comentaba hace un ratito que habíamos programado y pautado también poder hablar de todo lo que está relacionado justamente con responsabilidad social, en este caso en particular, a través de la firma de la empresa Mercedes-Benz Argentina, Daimler Chrysler, como para poder abordar lo que son estos planteos. Bueno, entre otras cosas, hace muy poquitos días hubo una jornada, una sesión de voluntariado, una de las cosas que se están llevando adelante y que se han puesto en práctica a través de la empresa. ¿Cuál es la visión, cuál es la opción y cuál es la posibilidad? Bueno, fundamentalmente poder priorizar lo que es un tema de capacitación, que se lleve adelante, que se conozcan cada una de las alternativas y de las posibilidades. Y sin lugar a dudas, a través de lo que son estos mismos planteos, yo estaba hablando, conversando de esta tónica, justamente de esta temática, con Josefina Furlon, que es la responsable y la coordinadora de todo lo que es el área de responsabilidad social y sustentabilidad de Mercedes-Benz Argentina sobre esta tónica. Pero no es el único de los temas, no es el único porque, así como les he mencionado, lo que es la presencia en Expo Agro 2018 de la empresa para poner a consideración y poner justamente ante el público los nuevos logros automotrices con los equipamientos, básicamente para lo que es la tarea del campo y el registro. Insisto, todo lo que estábamos abordando en este sentido y lo que habíamos hablado ya hace algunos días con Josefina, de qué se trata y cuál es la tónica. Uno muchas veces se pone a pensar cuáles son las alternativas, qué es lo que se hace, y les digo que todo lo que tiene que ver con la capacitación técnica, el área de los conocimientos, el expertise que logran cada uno de los empleados y los trabajadores, no siempre viene de afuera hacia adentro, sino que muchas veces es exactamente a la inversa. A propósito de esto, ya estamos en comunicación con la licenciada, con Josefina Furlon. Hola, José, ¿cómo estás? Mabel Traver te saluda, ¿cómo te va? Hola Mabel, muy bien, muchas gracias por llamarnos y compartir este espacio. Bueno, vos sabés que yo había arrancado hace un ratito y estaba contando todo lo que viene haciendo la empresa, entre otras cosas que habrán de estar presentes en la Expo Agro 2018, pero a la par de todo eso, lo que tiene que ver con responsabilidad social específicamente y lo que es la coordinación pasa por las manos de la señora Furlon en el medio de todo esto. Contanos qué fue esta jornada de voluntariado, nada más ni nada menos que con operarios de la planta de Mercedes-Benz en Charleston, en Estados Unidos. Sí, bueno, te cuento, en realidad estos operarios que estaban recién incorporados a la empresa, porque sabés que en Charleston la planta se está terminando de armar, hace un año se está construyendo, para lo que es la unidad de negocios de Vans. Esa es lo que hace a nuestras combis o furgones que construimos acá en Argentina, y una de las plantas en el mundo que se está terminando de diseñar es la de Charleston. En ese trabajo de conformar un equipo para el área de chapistería, la líder, una mujer, Carlín, nos contactó porque, bueno, tenían que venir a Argentina este equipo de personas, porque dentro de las plantas en el mundo de Daimler, de Vans, el equipo que más experimentado está es el equipo de trabajo de chapistería de Argentina. Y esto viene a ser así gracias a que la planta tiene un desarrollo flexible de toda su línea de producción y lo que hace que, por ejemplo, si tenemos que sacar vehículos con volante a la derecha para mercados de Sudáfrica o Nueva Zelanda, en la línea hay una flexibilidad de trabajo muy artesanal y no tan robotizado. Claro. Y por lo tanto, este tipo de desafíos que ha tenido durante los 20 años que se ha producido Sprinter en nuestra planta, una experiencia y un capital humano que a la hora de buscar en el mundo una planta donde estas personas que ingresan en Estados Unidos a trabajar
se vengan a capacitar, seleccionaron a Argentina como el lugar con el equipo más capacitado en este oficio. Entonces, cuando viene esta noticia, nosotros, para que te cuento que Argentina tiene una planta hace 65 años en Ruta 3, kilómetro 43,5 de la localidad de Virrey del Pino, La Matanza, y en esta planta, cuando nos enteramos que venían, se armó un equipo de capacitación que consistía en que estas personas que hablan inglés solamente se venían por 15 a 20 días según cada perfil de chapistería que tenía que trabajarse. Y el equipo local le instruía. Una de las cosas que esta mujer que está a cargo de esta incorporación y de armar este equipo quería es que en esta visita desarrollaran una actividad, un día de voluntariado. Ajá. Y ahí fue de donde me contactaron a mí. ¡Qué bueno! Y tuve la oportunidad de, como nosotros trabajamos mucho con organizaciones sociales de la zona, contacté a Joven Levántate, que es una asociación civil que está a 3 kilómetros, que hace 5 años hace es una escuela, un centro de formación en oficio de adultos, y también les permite a las personas terminar su bachiller, y también les ayuda a documentar a sus hijos, a las familias en situación vulnerable, así como las personas que egresan de albañilería les ayudan colaboran con, entre todos los que terminan el curso y se obtienen el título, trabajan voluntariamente entre ellos para hacer solidariamente casas donde mejoran su calidad de vida, porque estamos hablando de familias que tal vez sus casas son muy vulnerables y pasan a tener una casa de cemento y material. Bueno, esas cosas, a ver, a medida que vos estás hablando desde adentro, y yo, cuando uno va viendo, le quiero contar a la gente, entre otras cosas, data que me ha llegado, por supuesto, desde vía la misma empresa. En Argentina el 95% de la construcción de las vans es manual, y acá hay algo que es más que significativo e importante. Estamos hablando de mano de obra, estamos hablando de fuentes de trabajo, estamos hablando de posibilidades. Nuestro país está entre los mejores soldadores del mundo. Entonces, a ver, cuando uno ve esto, por eso cuando yo arrancaba decía, no siempre, o hay que entender que no siempre lo que es un tema de capacitación lo tenemos que traer de afuera hacia adentro, sino que la producción interna tiene muchísimo justamente para mostrarle al mundo, ¿no? Sí, y fue increíble lo que vos decís. Yo tengo la oportunidad de haber trabajado varios años en una corporación que tiene filiales en todo el mundo, y lo lindo que tiene es conocer a miembros de la empresa que son de otros países, y cuando nosotros somos anfitriones, los argentinos, nos sociabilizamos y los atendemos, por lo menos el equipo de chapistería, como si fueran de la familia. Y entonces ellos estaban encantados, primero admirados por la capacidad y todo el conocimiento de los empleados, y por otro lado, toda esa capacidad familiar y de gran cercanía, porque tal vez culturalmente estaban como conociendo un perfil ciudadano que se involucra con el otro de una forma distinta. Eso ya era uno de los aprendizajes transcultural. Y el segundo, que esto ya sucedía en la interacción de capacitación en la diaria. Cuando sucede la actividad de voluntariado, que esta directora de Estados Unidos lo pone como agenda de la visita, y que fue fabuloso, ella concibe que esto era una forma de conocer por parte de los miembros de la empresa cuál es la realidad de la comunidad donde se instala la compañía. Y entonces salen, como yo le digo, del otro lado del alambrado. Claro. Y cuando ven la realidad del otro lado del alambrado, se dieron cuenta que era una realidad distinta. Y ahí empezó algo que yo siempre agradezco de tener la oportunidad de ser testigo, porque yo oficiaba con un equipo fabuloso que tengo de organización del voluntariado, que primero son las expertas que alojaron la actividad de la Asociación Civil Joven Levántate, que eran 2 mujeres que se habían capacitado en el centro de formación y lideraban la construcción.
El objetivo era ayudar a una mujer llamada Claudia, que tiene una casa muy precaria, que le ayudáramos a hacer el bajo piso y las paredes. Ujú. Entonces empezamos con una tarea que yo me involucré más que nada en la traducción, porque uno de los obstáculos habían dos obstáculos. Uno es el idioma y otro era la forma de construir, porque Claro. algunos de los operarios que venían, los empleados de Charleston, muchos de ellos ya se habían hecho su propia casa, pero con los sistemas de producción de allá de Estados Unidos, Sí. donde vos vas a un supermercado gigante y te compras todo y lo preparas. Y entonces había un líder de la construcción que era un albañil de acá, de familiar de Claudia, y todo el resto de la familia de Claudia construyendo. Y nosotros todos respondíamos a la coordinación de este señor, que, claro, a la hora de traducirle a los norteamericanos, muchos de ellos yo los escuchaba y me decían, no, pero decirle que esto no se hace así. Y yo les tenía que decir, mire, si ustedes quieren venir a ayudar de forma voluntaria, Claro. yo no le voy a traducir esto porque la conducción la lleva Mario. Ah, Y esto era como que se tenía que volver a colocar y volver a decir, bueno, y después en el momento del almuerzo, que hicimos como el recreo, se estableció una charla muy interesante, que nunca me la voy a olvidar, era toda la comunidad de las familias y los que estaban ahí construyendo le preguntaban, yo era la traductora, cómo era que ellos venían a Estados Unidos, de Estados Unidos a qué venían a hacer. Entonces ahí les explicaban que las personas que estaban acá eran muy capacitadas y venían a aprender de ellos. Pero y Mario le decía, pero ¿cómo? Sí, que yo después le expliqué a Mario que porque Mario quería saber Claro. cómo era que construían ellos. Cuando yo le traducía, decía, nosotros ya no construimos con este sistema, y ahí le explicaba todo y yo le traducía. Y entonces él decía, no puedo creer que ustedes están tan adelantados en tantas cosas y nosotros nos imaginamos que nosotros tenemos que aprender de ustedes, y cómo es que ustedes vienen a aprender de nosotros. Y ahí se produjo algo increíble, que era cómo interculturalmente es complementario lo que se puede lograr. claro. Y por otro lado, el equipo de trabajo de Estados Unidos, que era toda una gente que se había conformado y contratado muy recientemente, vivenciaron como un equipo en una misma situación, como extranjeros, con la misma voluntad de ayudar, una situación que se da a diario en muchos lugares de trabajo, que es que tal vez el líder tiene que establecer las órdenes y definir un sistema de trabajo que el que está subordinado o que tiene que prestar atención a cómo hacer, cuestiona, y así todo, como equipo tiene que trabajar así, Claro. si no, esto no funciona. Y eso sucede también en una planta o en un lugar de trabajo. Y cuando terminó la actividad, fue como, bueno, hicimos un cierre, ellos habían traído unos regalos porque apadrinaban familias para traerles regalos a los chicos de Navidad, esto era en enero, Ajá. y hicimos toda la entrega, y fue muy emotivo porque ellos llevaban muchas enseñanzas, era más lo que habíamos tenido de enriquecimiento interior de cada uno de los que fueron de voluntarios a lo que sentíamos que estábamos dando. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y ahora entiendo, justamente cuando estábamos hablando días pasados, o sea que la emoción que tenías, porque eso se traslucía en tu diálogo. Estabas realmente, te corría por las venas el entusiasmo con lo que ha significado esta jornada de voluntariado específicamente. La pregunta es, ¿se habrán de repetir situaciones por el estilo? En el ámbito de Mercedes-Benz, sí. Nosotros no es la primera jornada de construcción que hacemos. Hemos hecho otras con Hábitat para la Humanidad, que trabaja con microcréditos, ahí también en La Matanza. Y hemos hecho otras actividades y proyectamos para este año. Primero, hacer otra jornada para ayudar a Claudia a terminar su casa, porque lo cierto es que ya le falta el techo. Qué Y bueno. muchas cosas que hacen a las terminaciones, hicieron instalaciones de cañería, pero bueno, ya hay algunas cosas que están faltando. De hecho, hoy justo
pasó algo muy muy bueno, que dentro de Mercedes-Benz Financiera, que es un negocio de la empresa local, una mujer que es la jefa del sistema ganó un premio por su desempeño, y Daimler Internacional le dijo que le daba una suma de dinero en premio para, ella podía elegir una ONG o un proyecto social para poder apoyar con este dinero, y eligió ayudar a Claudia a terminar de comprar los materiales. Mira qué bueno. O sea, lo que sucede es que nosotros cada vez que hay una actividad generamos una comunicación, generamos charlas sobre cuáles son el cronograma de posibilidades para hacer actividades dentro y fuera del horario de trabajo, porque el voluntariado tiene una política interna de cómo son 8 horas al año en horario de trabajo, y también se pueden fuera del horario. Entonces nosotros como responsabilidad social, como área, nos encargamos de la coordinación, y obviamente siempre lo hacemos apoyados en una asociación civil experta o una ONG, porque nosotros volcamos capacidades y personas que quieren volcar su tiempo y capacidad personal. Entonces organizamos toda esa articulación, unimos las puntas. Me parece bárbaro, y es realmente un acabado ejemplo de lo que es la responsabilidad social en medio de todo eso. Y algo que también a mí me parece que es sumamente destacable es que la misma empresa no se maneja solamente dentro de lo que es una estructura empresarial específicamente, sino que va ubicándose dentro de lo que son las áreas de necesidad, dentro del espectro social, básicamente como para poder llegar con lo que es esa visión. O sea, una comunión, ¿no?, entre lo que es la misma sociedad y la parte empresaria. Y ahora que estamos hablando de comunión, ¿se puede sintetizar en los minutitos que nos queda de programa otro de los puntos, otro de los puntales con el tema del carpooling? Sí, este año hoy justo veníamos de una empresa que estamos vos sabés que los objetivos de desarrollo sostenible que se han firmado y se están, ahora va a haber una mesa muy importante del Pacto Global, en donde se va a dialogar sobre estos temas y cómo en Argentina las empresas y las organizaciones y el gobierno trabajan en pos de estos objetivos. Hay una meta que tiene que ver con ciudades sustentables. Sí. Y en este tema sucede que la movilidad es un aspecto muy importante, porque las grandes ciudades, lo que está pasando en el mundo es que en el 2050 2050 se pronostica un crecimiento de la población al 70% del mundo va a estar localizado en las grandes ciudades. Entonces, esto es una tendencia que hay que ocuparse, y nosotros como automotriz decidimos desarrollar un programa, una plataforma digital para apoyar a través de las empresas el objetivo de generar un sistema para que la gente que usa auto particular como alternativa de ir y volver a su trabajo, en el caso de que así sea, ofrezca asientos vacíos de su auto, o aquellos que no tienen auto o no lo quieren usar, busquen asientos vacíos de otras personas en un ámbito de usuario cerrado dentro de una empresa. Lo que hay que hacer es como machar o que se vincule la franja horaria y el punto de salida y el punto de llegada, teniendo en cuenta que en un ámbito, en un universo o una población que está dentro de una empresa, eso tiene mucha posibilidad de juntarse, el capri-capri, el collana, digamos. Y entonces, tenéslugar.com, que es la plataforma, lo que hace es brindarse como un servicio gratuito desde Mercedes-Benz a empresas. Ajá. Para que sus empleados carguen sus viajes y se pueda dar esta posibilidad de que compartan asientos y compartan sus viajes. Y de esta manera poner un granito de arena al apoyo a las ciudades de todo el país a través de las empresas. Y con ellas promocionar una cultura, un cambio de paradigma que tiene que ver con una acción, un cambio de hábito, que es dejar de usar el auto particular, utilizar más otras alternativas de movilidad, en este caso una nueva, que es compartir el auto, en el caso que lo sigas usando, o dejar de usar el tuyo y buscarte a alguien que te lleve, y sumar una a otras que hay, como caminar o ir en colectivo, en transporte público, o
usar una bicicleta. Y nosotros como proveedores de transporte y de soluciones de movilidad del mundo, Daimler ya entendió hace mucho tiempo, y en eso está trabajando mucho, que hay que trabajar en servicios de transporte y no solamente en vender vehículos. Claro. Porque en realidad lo cierto es que no entra un vehículo más en las calles de las ciudades. No, tal cual. No, terminamos justamente con todo lo que es el armado, y eso nos va llevando a lo que es el tema de la polución, y eso nos lleva también a lo que es una contaminación, eso nos lleva a un auto con una sola persona, que también está haciendo un gasto de energía y una contaminación. Bueno, es tantísimas las cosas. Déjame darte un dato que es del gobierno de la ciudad, de Buenos Aires, que dice que hay 3 millones de ciudadanos por día que arrancan su día y suben a un auto. Hay 3 millones que vienen de las zonas suburbanas y 6 millones de asientos vacíos. ¡Qué locura! O sea, y si ustedes hacen un ejercicio en el semáforo, mirar los autos que están ahí alrededor, se van a fijar que siempre van el conductor solo. Exacto. Y esos son todos espacios que si uno se sube a un dron o lo mira de arriba, va viendo que todos esos asientos y todos esos autos se juntaran y se optimizaran los espacios vacíos, sería mucho más calidad de vida, menos emisiones de huella de carbono, sería todo los junto. Costos de la gente también se abaratarían. O sea, hay muchos impactos positivos que hacen a lo que hoy una movilidad se está midiendo, ¿no? José, se me terminó el tiempo. Te mando un beso enorme. Bueno, un cariño y como siempre un placer, Mabel, así que estamos para lo que podamos aportarte y felicitaciones por el programa. Gracias. Punto final para estas estrategias que suman. Perdón porque me pasé 2 minutos.